Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, amigo y colaborador de Ernesto Lupercio y de Alejandro Potenca. Trabajé aquí en el Sindestado en el 2008 por un tiempo y decidí por razones que no vale la pena traer colación volver a Colombia, donde me radiqué. Me ha dicho Miguel que la mayoría de ustedes están estudiando la carrera de matemáticas. ¿Es eso cierto? Entonces, como para saber cuál es mi audiencia, ¿quiénes están en la carrera de matemáticas? Levanten la mano solo. O sea, y los demás supongo que están en el posgrado. ¿Sí? Todos los demás son de posgrado. O sea, son de aquí del Sindestab el resto. ¿Y ustedes que están en la carrera, están en primeros semestres o en semestres avanzados? O todas, ahí están. Algunos de primer semestre, segundo semestre. ¿Qué semestre están? Noveno. Ya todos saben de todo. Ok. Llegó el expositor tarde. Perdón, el presentador tarde. Bueno, miren, lo que les voy a exponer yo, esta es una exposición que ya Juliet me acaba de decir que ya la había visto. Efectivamente, yo ya la hice. Ustedes pueden ver en las fechas ahí. Es una exposición que yo hice hace 2 años. Fue una exposición que realicé en el Congreso Colombiano de Matemáticas en el 2013, cuando fui invitado a dar una conferencia plenaria, donde, digamos, yo me puse la tarea, nada trivial, pero creo yo un poquito exitosa, de poder explicarle a una audiencia general, en el Congreso Colombiano de Matemáticas como el Congreso Mexicano, hay de todas las áreas del conocimiento, explicarles, digamos, por medio de una aplicación no trivial, pero sencilla de entender, de la topología algebraica, la resolución de problemas, digamos, genéricos, sin a priori tener muchos conocimientos. ¿Tú lo vas a arreglar, Nico? Pero es que si te fijas en mi computador, eso no se ve en mi computador. Sí, pero demoró un rato en ver que estaba en la pantalla a la derecha. Entonces me tomé la tarea de, en ese momento cuando me pidieron dar la conferencia plenaria, de dar una conferencia a todo el mundo y que motivara. Y en la realidad me tomó un trabajo porque los temas en los cuales yo investigo, que son similares o relacionados un poco... ¿Qué suena aquí como? Y no es muy latosa también. ¿Qué estás haciendo ahora? Ok, los temas que yo he trabajado sí son similares a los que han trabajado, lo que trabajan aquí Ernesto, o Miguel, o Jacob, o el profesor Samuel, que paz descanse, y son un poco complejos de explicar a audiencias que no están, digamos, entrenadas en topología algebraica o temas similares, debido a que requieren un gran aparataje como del que habló hoy esta mañana Dimitri. Entonces me puse en la tarea de buscar una aplicación actual, real, de la topología algebraica para resolución de algún problema que fuera sencillo de describir. Afortunadamente, digamos, lo encontré en el área que menos me hubiera imaginado, en combinatoria, ya que el problema donde se aplican las estructuras que les voy a mencionar se abrió en combinatoria. O sea, parece un problema muy simple, cuya, digamos, parece muy fácil de solucionar. Sin embargo, el problema actualmente todavía está abierto. Pero se utilizan herramientas de topología algebraica, de cohomología de grupos, digamos, donde aquí Miguel es experto. Se utilizan exactamente las herramientas que Miguel es experto en calcular. Sin embargo, ya les mostraré, las herramientas de topología algebraica se usaron a su máxima expresión, dieron el resultado que les explicaré, pero quedó un pedazo abierto donde ya la topología algebraica no puede decir nada. Entonces la pregunta surge y viene, digamos, del universo de, no parece combinatoria, pero estos son los problemas que los combinatóricos a veces inventan, que a priori son muy sencillos. Y entonces los explico. Tomen una región plana acotada convexa. Imagínense cualquier cosa simple, un pentágono, lo más simple que se les ocurra. Esto yo puse aquí un huevo ahí.
Entonces miren, la pregunta es simple. Yo quiero partir esa región convexa en un número finito de regiones, que sean todas convexas, pero que tengan dos condiciones. Una, que todas las áreas sean del mismo tamaño, todas las regiones tengan la misma área. Y dos, que todas las regiones tengan el mismo perímetro. Ya, pregunta. ¿Se puede? Si se puede, ¿cómo? Que eso ya lo entiende cualquiera, digamos. No es sencilla la pregunta. Entonces, por ejemplo, es quiero partirla en 4. Y partirla en 4 que tengan todas la misma área, pues uno sabe cuál es el tamaño del área. Y que sean además, tengan el mismo perímetro. Entonces noten que la complicación realmente está en el perímetro. Porque el área suma constante. Mientras que el perímetro no va a sumar constante. Porque dependiendo de cómo ponga yo las líneas, el perímetro, digamos, total, es decir, la suma de todos los perímetros puede estar variando. Entonces, pareciera como que es una cuestión de cortar bien eso y el problema sale. Entonces noten la primera cuestión importante. Si yo hago una partición de una región convexa en subregiones convexas, la única forma que puede suceder eso es que las líneas interiores son rectas. ¿No? Porque si alguna de estas líneas no es recta, alguna de las dos regiones no es convexa. Entonces uno dice, bueno, facilísimo, son rectas. Son rectas y tengo que ponerlas de una manera inteligente. Vamos a llamar a esa partición una partición justa y eso es lo que voy a tratar de estudiar en esta conferencia. Entonces quiero ver cómo podría yo resolver ese problema. Noten lo que ustedes pueden tratar de resolverlo, ya sea de manera genérica en cualquier región, o tomen una región rara, tomen un pentágono y pártanlo en 4. Está difícil porque uno no encuentra cuál simetría usar si uno tiene un pentágono a partir de un 4, no, ni siquiera en 3. Noten, misma área, mismo perímetro. No está tan trivial. Claro, si les digo un pentágono en 5, pues trivial, un centro, pues las líneas, pero esa no es la gracia, ¿no? Muy bien, entonces todo debe funcionar. Entonces comencemos con entonces esto va a comenzar de muy fácil a en algún momento más fácil todavía. Región convexa. La región convexa sencillamente va a ser que ustedes pueden trazar de cualquiera de dos puntos, trazan la línea recta en la métrica euclidia y la recta está contenida totalmente en la región. Convexo, esa meva no convexa. Bien, comencemos con ejemplos simples, comencemos con particiones justas de dos áreas, es decir, dos regiones convexas, igual área, igual perímetro. Comencemos con una figura aquí cualquiera, rectángulo. Quiero que se den cuenta que este es un problema además que puede tener muchas soluciones, infinitas, finitas, pero que no hay como una metodología clara para saber cuántas son. Entonces si toman el rectángulo, toman cualquier recta que pase por su centro de gravedad, les da una partición justa. Claramente eso es simétrico, entonces digamos la línea verde es simétrico, el trapecio de arriba con el trapecio de abajo, misma área, mismo perímetro, cualquier línea que pongan funciona, tiene infinitas particiones en dos regiones de igual área, igual perímetro. Fácil. Luego nos vamos a un triángulo equilátero. Entonces aquí toca hacer, noten que la pregunta puede ser tan elaborada como yo quiera. La pregunta original, la grande es, ¿podemos partir la región en 3, 4 n regiones? Una segunda pregunta es, bueno, si pueden, ¿cuántas? Cuéntelas. Pueden ser infinitas o pueden ser finitas. Muy bien, entonces, triángulo equilátero. Aquí hay que hacer una pequeña demostración que yo no voy a hacer, pero ustedes la pueden intentar. Las únicas particiones de igual área, igual perímetro son las medianas. Es decir, las líneas que van de los vértices a la mitad de los lados opuestos. Estas líneas rojas que yo puse aquí. Entonces noten, hay 3 particiones. Cualquier otra que ustedes tomen en azul, donde las parten áreas iguales, no les va a dar perímetro igual. No es obvio, pero digamos uno lo puede hacer utilizando trigonometría básica que demuestra uno fácilmente por el ángulo, que eso, digamos, si tomamos la variable, el ángulo de la recta, uno se va a dar cuenta que aquí está en un mínimo y sube y vuelve y baja. Bueno, la puede hacer así con derivadas. Muy bien, entonces en este triángulo equilátero, 3 particiones, pero si uno comienza a deformar el triángulo en un isósceles delgado, otro ejercicio no trivial, hay una sola partición. Entonces, aquí la única partición justa es trazar la línea de la mediana del lado más, digamos, del lado simétrico. Las otras dos que teníamos antes, cuando ustedes deforman el triángulo, ya no son particiones justas. Entonces está dejando aquí ver varias cosas, digamos, que son
cuando ustedes las vean en cursos de geometría diferencial son claras, digamos, uno quiere intersecar variedades, o uno quiere, digamos, uno tiene el teorema del valor intermedio, uno tiene una recta, uno tiene un punto aquí, uno sabe que la función lo atraviesa, entonces la función lo atraviesa en un punto, o en 3 puntos, o en 5 puntos, a no ser que sea tangente, y si yo perturbo la recta un poquito, pasa de 3 a 1. Esos son los fenómenos que están pasando aquí. Es decir, en el equilátero hay 3 soluciones, es decir, pensemos que la función atraviesa el eje 3 veces, pero si yo comienzo a cambiar el triángulo, es como mover la recta de intersección y pasa así 3 por aquí atravesado. Si yo subo la recta, lo atraviesa en un punto. Hay un punto donde claramente es 2, entonces uno podría ponerse a pensar, ¿cuál es el triángulo exactamente donde hay como 2? ¿Cuál será? Sería raro. Pero lo que quiero que noten es que, bueno, en todos estos casos claramente la partición existe, pero no queda claro que es única, y eso puede, digamos, complicar el asunto si yo no sé que la solución es única. Noten que cuando uno haya soluciones de ecuaciones diferenciales, lo primero que uno demuestra es si es única, porque es que si no es única está difícil saber cómo lo soluciono. Pero si es única, es más fácil a que diga hay 3 soluciones. Entonces, ¿cuál de las 3 escojo? Complicado. Entonces esto de que sea varias es molesto cuando uno hace el sistema dinámico a buscar la solución. Bien, entonces, ¿cómo podríamos comenzar? Noten que los problemas estos de combinatoria tienen la gran ventaja, como los teoremas, como las afirmaciones en teoría de números, tienen la ventaja de que son simples de expresar, ¿no? A a la n más b a la n igual a c a la n solo tiene soluciones enteras cuando n igual a 2. Facilísimos de explicar, cualquiera entiende eso. Sin embargo, ¿cómo uno resuelve esos problemas? No queda claro. Entonces, la aproximación aquí, ¿cuál sería? ¿Cómo hago para decidir si existe una partición de áreas iguales y perímetros iguales? Entonces, lo primero, digamos, una idea es, bueno, utilicemos el hecho que la suma de las áreas totales es constante. Entonces, tal vez si yo parto del problema primero me encargo en hallar particiones de área igual, y luego entre las particiones de área igual me trato de buscarlas de perímetro igual. ¿Entienden cómo lo voy a partir en dos? Entonces, en vez de buscar de una vez la solución de 2 ecuaciones, voy a hallar el espacio de solución de una, que va a ser grandísimo, y en esa voy a buscar la solución de la otra. Medio obvio lo que estoy diciendo, pero es un protocolo de acción. Pudo haber sido al contrario, pudo haber escogido las de perímetro igual, pero es más difícil hallar el espacio modular. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a anotar un conjunto de particiones, y claramente aquí uno puede preguntarse cómo así, las particiones dónde viven, en qué universo viven las particiones de esto en n pedazos. Les toca pensar, y pues uno puede poner dónde puede vivir el espacio de particiones, pues va a vivir en el espacio de líneas, y le damos la topología de las líneas. Bueno, no nos preocupemos ahora cuál topología le voy a dar, ni pensemos que un punto en el espacio de particiones en áreas iguales es eso, una partición que todas las áreas tienen área igual, y tengo que darle una topología, pues le doy la topología de tal manera que si yo muevo esta área un poquito y muevo esta área un poquito, están cerca. Entonces ustedes me van a decir, pues esta topología, bueno, es la que debe ser, no se imagina, como todo esto es finito, es la topología que no se imagina. Es decir, que si yo muevo una de estas rectas un poquito, pues están las áreas cercanas. Puedo imaginarme, si quieren más específico, le pongo una métrica, y la métrica la puedo volver es la diferencia de las áreas del movimiento. Es una buena métrica y me da cercanías. Pero por ahora no pensemos con la topología. Entonces eso va a ser un espacio. Noten que las estoy numerando, las áreas, las quiero en orden. Si yo cambio, digamos, las etiquetas, eso es otra partición. Claramente en la realidad deberían ser la misma, pero luego voy a utilizar el grupo simétrico y parto por las simetrías del grupo simétrico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Tengo mi espacio de todo el universo de las particiones de área igual, no sé qué tan grande es, puede ser chiquito, pero vamos a ver que es gigante. Y de ahí voy a sacar una función que me va a dar, digamos, los ceros de esa función son las respuestas a mi problema. Entonces, el problema lo voy a volver buscar los ceros de una función. Entonces ya, por lo menos lo volví un poco más como de geometría diferencial. ¿Cómo voy a hacer eso con, digamos, como ceros de una función? Entonces tomo primero el espacio que está arriba, es el hiperplano, digamos, donde todas las variables dan 0. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque voy a suponer, aunque el perímetro no es constante, voy a hacer como una función perímetro
la voy a, ya la explico, no sé cómo es la palabra, se me olvidó. Voy a poner la aplicación perímetro de cada una de las áreas y luego la voy a, me dice normalizar, la voy a normalizar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo las regiones, ¿esto cuenta? Sí, tomo las regiones y le calculo el perímetro a cada una de ellas, es una coordenada en Rn, y le voy a restar el perímetro promedio. Una forma como de normalizar esta cosa. Esto no es normalizado, pero estoy, digamos, corriéndolo hacia el origen. ¿Para qué estoy haciendo esto? De tal manera que si yo tengo una partición donde los perímetros son iguales, es porque todo da cero, ¿cierto? Si todos los perímetros son iguales y yo pues saco el promedio, pues quiere decir que esto es cero. Entonces estoy convirtiendo la función, este perímetro, digamos, promediado. Los ceros de esa función son los puntos tales que, o las particiones tales que la partición tiene perímetros iguales, ¿de acuerdo? Entonces noten, entonces mi pregunta entonces se volvió, quisiera calcular el conjunto de los puntos en el universo de áreas iguales, tales que dan cero la función perímetro, esta función perímetro normalizada, lo que es equivalente a calcular, digamos, los ceros de esta función, y si tiene ceros es porque hay respuesta al problema, si no tiene ceros es porque no hay respuesta al problema. Es decir, noten que no he hecho nada, ¿no? Apenas lo traduje de allá para acá. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa estructural y muy importante, que es lo que va a permitir concluir algo, es que esta función P, se está moviendo. La función P, noten, por esta sencilla razón, si yo cambio las áreas de posición, es decir, si le cambio las etiquetas, pues la función perímetro también cambia de etiquetas. Eso es lo que quiere decir en términos, digamos, de topología algebraica, es que la función es equivariante, es decir, si yo cambio las etiquetas de posición en el lado izquierdo, los números cambian de posición en el lado derecho. Pero esa sola, digamos, cosa tan simple me va a obligar a que la función no puede ser cualquiera. El hecho de que sea equivariante la forza que tiene que tener cierta estructura. Muy bien, entonces la pregunta es calcular esto. Y noten que calcular esto, si lo vemos de alguna manera, es como que yo quiero ver si la imagen de la aplicación se, digamos, pasa por un punto. Es decir, y el hecho de que pase por el punto 0 lo puedo ver como cierta intersección. Esa es la idea, voy a hacer un punto de teoría de intersección. Muy bien. Veamos cómo funciona esto en los casos más simples, a ver si esto tiene algún futuro. Y después miramos si lo podemos, digamos, extender. Comencemos con el caso más simple, el caso n igual a 2. El caso de n igual a 2 se puede hacer en bachillerato, en primer semestre de cualquier carrera, porque es un problema ahí del teorema de la función, teorema del valor intermedio. Ese es el teorema del valor intermedio. Entonces veamos, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Yo lo que voy a hacer es, aquí tengo el universo de todas las particiones de áreas iguales. Pero en el caso de una región convexa, si yo la quiero partir en áreas iguales y yo escojo un ángulo de la recta de división, solo hay una partición, ¿cierto? Entonces para cada ángulo, pues usted tiene la región y la recta va barriendo, llega un único punto donde las áreas son iguales, y si sigue barriendo, pues va creciendo alguna de las áreas. Por lo tanto, el espacio total de particiones de dos áreas es equivalente al círculo, donde el círculo me lo estoy imaginando como si no lo hemos visto así como en variable compleja, son los números complejos e a la i teta, o sea, todos los ángulos de 0 a 2 pi. Entonces el círculo me lo imagino como e a la i teta, me lo estoy imaginando como coseno de teta y seno teta, es decir, los ángulos de 0 a 2 pi. Muy bien, entonces en este caso el universo total de particiones es el círculo, y es homeomorfo al círculo. Este es el único caso simple. Muy bien, tomo su aplicación perímetro. La aplicación perímetro en este caso es este espacio V2, que dijimos quiénes son los números de x1 más x2, tal que x1 más x2 es 0, o sea, x1 es igual a menos x2, o sea, es una recta. Y esa recta proyecto en la primera coordenada, ¿no? O sea, tenemos los valores 1 menos 1, 2 menos 2. Si lo proyecto en la primera coordenada son los reales. Entonces tengo una aplicación, noten, toda la voltereta es una aplicación del círculo a los reales. ¿Cuál es la aplicación total? Cojo un ángulo phi, que aquí se llama phi, y lo que hago es
si como proyecté en la primera coordenada, lo que me da es la diferencia de las dos perímetros, es todo lo que me da. Noten que la perímetro era perímetro menos el promedio, la siguiente perímetro menos el promedio, como me quedé en la primera coordenada, solo me queda esta aplicación. Entonces noten que lo único que me da es cojo un ángulo, trace la recta donde lo parten áreas iguales, sume el perímetro del lado de allá, resta el perímetro del lado de acá, a su lado un número, si esa resta da 0, terminamos, si esa resta no da 0, siga buscando. Pero ¿qué pasa si yo roto esto 180 grados más? Me da la misma partición, aunque están las etiquetas en lugares diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Si las etiquetas están en lugares diferentes, esta resta cambia de signo. Antes, digamos, era positivo y en el otro lado pasa negativo. Y entonces tengo una aplicación, noten, que va del círculo a los reales, de tal manera que para puntos antípodas del círculo, los valores en los reales son antípodas con respecto a multiplicación por menos 1, son antípodas con respecto al origen. Entonces, si yo tengo un valor que es diferente de 0 para algún valor del círculo, el opuesto en el círculo pues tiene los perímetros para el otro lado. Si era positivo en un lado, en el otro lado negativo, por el teorema de valor intermedio, como esta función es continua, tiene que cruzar el 0. ¿Entendemos el argumento? Pensemos que aquí el perímetro del área 1 es mayor que el perímetro del área 2. Yo voy rotando continuamente. Ahora aquí se volvió a 1 y allá se volvió a 2. El perímetro de la A2 se volvió mayor que la de A1. En algún momento tuvieron que ser iguales. Si creemos en el teorema del valor intermedio, que lo vemos todos en cálculo 1 y luego nos damos cuenta que necesitamos cortes de Dedekind y un montón de complicaciones para ver que no hay huecos en la recta real, pero si nos convencemos que no hay huecos en la recta real, tiene que haber un punto donde el perímetro es 0, por lo tanto, terminado, demostrado. Noten que es una demostración de existencia, pero no me está diciendo dónde está. Si yo la voy a buscar, ¿yo qué hago? Ustedes noten que un problema es decir que existe y otra cosa es decir cuál es. Entonces, para buscarla, sí me toca hacer como un protocolo de búsqueda, como Runge-Kutta o algo así. ¿Cómo le hago? Si sabemos que es Runge-Kutta. Métodos numéricos de solución de... O sea, aquí toca mezclar todo lo que sabemos, ¿no? Porque el problema no es... O sea, el problema es hallar la solución, no importa cómo. Entonces, pues, ¿yo qué hago? Yo voy moviendo el ángulo y voy yéndome en la dirección donde la diferencia entre las dos sea menor, o sea, que la derivada sea negativa, o pues como lo busquen, y va buscando uno hasta que lo encuentra. Digamos, toca ir buscándolo. En este caso es fácil porque solo hay una variable de parámetro. Cuando hay solo una variable de parámetro es muy fácil, sencillamente mueva. Muy bien, entonces este caso, trivial, ¿cierto? Cualquier persona en el primer semestre lo puede hacer en el primer examen de cálculo. Este es el argumento que les acabo de decir, en algún punto es positivo, en algún punto es negativo. Cálculo 1. Muy bien, ahora vámonos a el siguiente caso. Entonces, como les había dicho antes, este es un problema que todavía no se ha resuelto totalmente, se resolvió parcialmente hace poco, y esta solución que voy a decirles aquí lo dije en la conferencia anterior, me ha impresionado porque es una solución para n igual a 3, re compleja, utilizando un montón de geometría y argumentos y casos, que se publicó en Advances in Mathematics, es una revista buenísima. Esto se publicó en Advances in Mathematics. A mí me impresiona que una cosa de estas salga en Advances. Pero salió. Entonces, el caso, noten, el caso n igual a 2, trivial, caso n igual a 3, ya pasa a ser un artículo de Advances. Bueno, entonces, la primera idea, tengo mi región aquí. Esa región, lo primero que voy a hacer, mi región plana, es compactifico R2 y lo compactifico en la esfera. Entonces, vuelvo a R2 la esfera. Por ahí hay un punto que es el infinito. Pongo mi región acotada y la meto en la esfera. Y hago esta metida en la esfera de manera isométrica, es decir, las rectas que se veían rectas en el plano tienen que ser ahora rectas esféricas utilizando la métrica de la esfera, es decir, arcos máximos. O sea, estoy utilizando la métrica, la geometría esférica. Muy bien, entonces tengo ahí mi región convexa en la métrica de la esfera y quiero hacer la misma pregunta porque si la resuelvo ahí, cuando haga la aplicación isométrica R2 también queda convexo, manda convexos en convexos. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? ¿Cuál es la idea? La idea es utilizar el grupo fundamental, que si no lo conocemos se lo explico en un segundo, para resolver este problema, porque vamos a traducir una construcción geométrica en una cuestión de teoría de grupos. Entonces, primero, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para cada punto aquí de la región, noten que el punto aquí está parametrizado por un vector unitario. Estoy suponiendo que estoy en la esfera unitaria y
Y si yo cojo un punto de la esfera unitaria, eso es un vector unitario. Este vector unitario B lo estoy poniendo aquí perpendicular a él, un vector tangente. Otro vector U. Entonces esos dos vectores B y U son perpendiculares el uno al otro y me están, digamos, referenciando una partición que le voy a hacer a esta región. ¿Cómo? Yo me paro aquí en el punto, tomo el vector U y comienzo a mover el ángulo hasta que la recta que pasa por aquí mide un tercio del área. Cuando tomo esa recta tangente, tomo la geodésica asociada, o sea el círculo máximo, y ya sé, esta mide un tercio del área total. Hago lo mismo, me muevo hasta aquí, hasta donde sea un tercio, trazo esta recta, trazo la geodésica y me queda que cada una tiene un tercio del área. ¿Cómo lo hice? Nuevamente, con un punto y una recta. Si tengo un punto y una recta, puedo barrer hasta que sea un tercio, sigo barriendo un tercio y tengo la partición de la región en 3 regiones de área igual. ¿Todos de acuerdo? ¿Que se puede? ¿Sí me creen lo que hice? Los veo todos como incrédulos, no entienden nada, o ese dibujo no se ve tridimensional. O sea, para mí es claro que es la esfera porque yo lo pinté, pero para ustedes puede ser una cosa ahí. Entonces, muchachos, pregúntenme que si no me entienden nada aquí en adelante, todo lo que siga, o sea, la idea es, miren la idea cuál es. Quiero trabajar en el espacio de particiones de 3 regiones de área igual de esto. Pero ese espacio yo no sé quién es. Es un espacio que en la realidad es un espacio muy difícil, que va a tener esquinas. Es un espacio que ni siquiera tiene dimensión fija. Es una cosa re rara. Una cosa ahí como un cédulo complejo pegado raro. Pero en vez de ponerme a trabajar en ese espacio raro, voy a tomar un subespacio de él, más chiquito, que sí va a ser diferenciable. Y donde ya puedo hacer análisis o geometría o topología, como querramos. Entonces, lo que voy a hacer es escoger ciertas particiones que van a ser particiones tipo paraguas, ¿no? Cojo un punto del paraguas y paso los rayos. Y esos rayos me determinan 3 regiones. Lo que estoy tratando de decir es que si yo sé el centro del paraguas y uno de los rayos, la partición es única. No hay aquí, digamos, escogencia. Entonces, noten que yo puedo mover este vectorcito a donde yo quiera y puedo mover este vector U a otro y eso me da otra partición. Entonces, noten aquí que en cierta forma, la dimensión de lo que yo estoy tomando como parámetros, ya que, para que no se me duerman, vamos a calcular dimensiones. Si yo escojo un vector unitario arbitrario y otro vector unitario arbitrario perpendicular al anterior, ¿cuántas dimensiones tengo reales de libertad? 2. Un vector unitario y otro vector unitario perpendicular. ¿Cuántas condiciones, cuántos grados de libertad tengo? 4. 3. No, pero esto 2, 3, 4. No, ustedes todos son profesionales matemáticos, no adivinen. 3, 4, 5. ¿Qué es esto? ¿En qué estamos? A ver, otra vez, volvemos a comenzar. Otra vez, comencemos entonces despacio. Un vector unitario, ¿cuántos grados de libertad es eso? Un vector unitario en R3. ¿Cuántos grados de libertad hay? 1. A ver. Pero esto no Eso parece como esto. Yo opino esto, yo opino lo otro, yo opino. Votemos. con coordenadas esféricas. Eso que acaba usted de decir. Con coordenadas esféricas 2. ¿Y si yo escojo coordenadas marcianas? Usted mismo tiene la respuesta. ¿Qué podría ser? O sea, note que si usted hace un cambio de coordenadas, eso no le va a cambiar las dimensiones de los espacios. Entonces, si en coordenadas esféricas es 2, en coordenadas marcianas es 2, en coordenadas, lo que sea es 2. Usted tuvo la respuesta, solo digo que si uno se cambia de coordenadas, se encarga de que el jacobiano sea diferente de 0. Por lo tanto, manda espacios de dimensión n en dimensión n. La respuesta es 2, es muy simple, ahí está escrito. Lo que pasa es que es la esfera dosdimensional. Y si el 2 está ahí es porque localmente es R2. Ahora, yo escojo, tengo un vector fijo ya y quiero ver cuántas posibles opciones tengo para el otro vector. Pues sí, díganme. Ahora tengo pues, mi mano les está diciendo todo. ¿Puede ser así? No. ¿Puede ser así? No. Pues solo le queda que es así. Por lo tanto, ese espacio que yo escribí B, ¿de qué dimensión es?
3, es un espacio tridimensional. Sí, 4, 2, 3. Muy bien, es un espacio tridimensional, es un espacio que si vieran cursos con Miguel lo conocerían, es un espacio famoso. Ya lo vamos a ver disfrazado de otra manera. La primera plática lo vi. ¿Ya lo vieron en la primera plática? Ese otro es. Es el grupo de matrices 3x3 invertibles determinante 1. Ya lo vamos a ver. Bueno, entonces, noten que este es un espacio bastante sencillo y bonito de reconocer, y lo que estoy haciendo es, voy a hacer una inclusión de ese espacio B, que por ahora no sabemos quién es, entre el conjunto que es marciano de particiones. Entonces, nuevamente, yo no voy a estudiar todo el conjunto de particiones porque eso está difícil. Escojo un subespacio que es más fácil. Ojalá con el subespacio pueda resolver el problema. Muy bien, entonces lo que hago es, al vectorcito B con el vector U lo mando en esta partición, pero noten que si el vector B es quieto y en vez de mandarlo a U, mando a U', ¿quién es U'? U' es este de aquí. Si yo cojo B, U', noten que lo que hace es mover las áreas. Miren lo que hace es mover las áreas. Porque ahora esta se volvería la 1, esta la 2 y esta la 3. Entonces, lo que quiero que se den cuenta es que si yo dejo el B quieto y yo puedo mandarlo en el U, en el U' o en el UW', y eso lo que hace es mover las tres regiones. Esa es la equivarianza que va a ser muy importante. La equivarianza aquí es de rotación en un lado, y en el lado del círculo es de rotación, hacemos 120 grados, y en el otro lado es de cambiar las áreas. Muy bien. Entonces aquí viene, digamos, el único análisis complicado de la conferencia, y es, entonces veamos qué estamos haciendo. Yo lo que hice es tomar este espacio B, que es un subespacio de particiones de regiones, más chiquito, que es este espacio de vectores y vectores perpendiculares. Le tomo la aplicación perímetro. ¿A dónde va? Va en el hiperplano. Pensémoslo, en el hiperplano de R3 son 67 planos. Es el plano tal que X más Y más Z es 0. Porque hice esos perímetros, digamos, normalizados. Y voy a suponer que no hay una partición justa. Es decir, voy a suponer que esta aplicación nunca pasa por el 0, y por lo tanto la aplicación pasa por este espacio. Y ya que pasa por este espacio, luego le puedo sacar la norma, digamos, la norma no, lo normalizo el vector. Noten que estos son números, son vectores perpendiculares al vector 1, 1, 1, que nunca son 0, es un espacio dos-dimensional, y si yo los vuelvo de norma 1, es decir, olvídense del tamaño, solamente tomen la dirección, su vector unitario, eso me da un círculo. Entonces, de acuerdo, que si tengo un hiperplano que es de dimensión 2 y tomo todos los vectores unitarios allí, eso es un círculo de vectores. Entonces lo que tengo es, consideren toda esta voltereta de aplicación de aquí hasta acá. Es una aplicación que va de B al círculo, suponiendo que no hay soluciones a la equipartición de 3 áreas. Como dijo Miguel, este espacio es el espacio SO3 de matrices ortonormales con determinante 1, 3×3. Entonces, yo sé que eso tal vez no lo han visto en álgebra lineal, matrices 3×3, pero si ustedes toman todas estas matrices 3×3, resulta que son un subespacio de R a la 9, pero es más, hay unas ecuaciones ahí que se satisfacen, resulta ser un espacio tridimensional, es una variedad diferenciable, muy bonita, que tiene bastantes propiedades que las vamos a ver ahora, donde si ustedes toman dos vectores, noten que el vector B y el vector U ya eran perpendiculares y son unitarios. ¿Cómo obtengo la matriz? Pues hagan el producto cruz de U con B, ¿no? U con B, les da el otro vector, cruz B, y les da los tres vectores perpendiculares que necesitamos para hacer una matriz 3×3. Esta es la aplicación que está aquí. Esta es una matriz 3×3, así no parezca, pues porque es una matriz de vectores. Muy bien, entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente, me voy a concentrar, voy a tomar una fibra que denominamos, es decir, tomo un vectorcito B fijo, y tomo la fibra, es decir, todos los vectores perpendiculares unitarios a él. Eso es la fibra sobre B, que es un círculo en este caso. Es el círculo. Y lo que voy a hacer es mirar toda esta composición. Entonces, esto es un círculo, se incluye en B, le saco el perímetro, normalizo, lo vuelvo unitario, digamos. Y noten que esta cosa se traduce en, esto es un círculo, esto es SO3, esto es un círculo. Lo que voy a mirar es la composición de estas aplicaciones. A nivel de espacios, pues es lo que está ahí. Pero lo que voy a hacer es aplicarle un funtor o volverlo un poquito más simple en cierta componente, digamos, que se llama sacarle, digamos, a estas aplicaciones el grupo fundamental, y me voy a fijar únicamente en lo que pasa en el grupo fundamental porque ahí es más fácil de reconocer qué está sucediendo. ¿Qué es el grupo fundamental de un espacio? ¿Alguien no sabe qué es el grupo fundamental? Y se vale levantar la mano. Una persona no sabe, dos. No, bastantes. Ah, qué bueno que levanten la mano. Entonces, ¿qué es el grupo fundamental? Y no voy a escribir ni una ecuación en ningún lado. ¿O sí? Sí, aquí en este dibujito lo hacemos.
Entonces taparlo es imposible. Entonces, grupo. Equipo fuerte, ¿alguna ayuda? No se pueden destapar. El grupo fundamental es. Una fuerte. El grupo fundamental. Entonces, tenemos un espacio topológico. Claramente le necesitamos ponerle huecos, entonces pensemos que esto es un hueco aquí atravesado, pensemos que es una dona, este es el ejemplo más simple, podemos ponerle más bien otra dona por aquí. Entonces tenemos un espacio topológico aquí con otro hueco, entonces pensemos, si no entendemos qué es esto, es como un 8, pero un 8 relleno en este caso, muy bien, dos donas pegadas, y, no cerré. Entonces escogemos un punto por aquí que digamos, aunque importa bastante, porque el grupo fundamental en este caso no me da abeliano, por ahora no nos va a importar demasiado, y lo que voy a hacer es tomar caminos cerrados que comienzan en ese punto y terminan en ese punto con una orientación específica. Entonces voy a tomar todos los caminos posibles, todos los caminos. Y voy a relacionar caminos que se puedan deformar el uno en el otro. Muy bien, entonces tomen todos los posibles caminos y tomen una relación de equivalencia que es deformar el uno en el otro. Estos dos caminos que puse aquí son deformables el uno en el otro, y cuando son deformables el uno en el otro, donde deformable es lo que ustedes se imaginan, es que yo puedo continuamente pasar del uno al otro. Entonces, si yo parto por esa relación de equivalencia, me queda un conjunto, digamos, de clases de deformación de caminos. Pero resulta que esos caminos, y esta es la parte estructural útil, no es solo un conjunto, se pueden sumar, digamos, se pueden concatenar. Y la concatenación vuelve a esto. Entonces están hechos para que no se gaste. Entonces, si yo tengo otro camino por acá, que va y se va alrededor de ese de allá, ¿por qué los estoy tomando de esa manera? Precisamente para que no los pueda yo contraer. Precisamente estoy escogiendo caminos no contráctiles. Y digamos, si yo compongo este camino, el camino que lo estoy denotando con la letra B, y este caminito de aquí que está con la letra A, yo los puedo componer, la relación es sencillamente, yo me la invento así, y sencillamente significa que voy por un camino, como de 0 a 1 medio, y el resto me voy por el otro. Ahora, eso es una suma de caminos, que son clases de equivalencia claramente, y noten que esos dos caminos sería equivalente a hacer toda esta vuelta, ¿no? Entonces digamos ese que yo denominé C, sería en estas clases de equivalencia serían la misma clase de equivalencia. Porque estoy diciendo que puedo permitir perturbaciones. Ahora, entonces esto no solo tiene un producto, tiene inversos de volverse, y se vuelve un grupo. Digamos el ejemplo más simple de un grupo que uno se puede imaginar, que no sea una letra G nada más. Entonces lo que se llama el grupo fundamental, y se denota de esta manera, pi1 del espacio, digamos si el espacio es X, es X. En este caso de aquí, ojalá lo haga bien, es el grupo, digamos, generado por dos. Chico, corrígeme, es el grupo generado por. Lo que pasa es que no lo puse relleno, ¿esto qué es? Esto es un wedge, ¿no? Ya es el grupo generado por dos letras. No es una superficie, ¿no? Es que creo que no lo puse relleno. Bueno, si está relleno es esto, y si no estuviera relleno, tengo que añadirle más letras. Porque si está relleno, esto es equivalente como a un círculo y otro círculo pegado. A un bucle de círculos. Si no estuviera relleno, es más difícil y da un grupo. Conmutador de esa y Exacto, y aparece estas cosas de si estuviera relleno sería otra cosa. Entonces digamos que este es X, pero X está gordo. Pero si yo tomo la frontera de X, que le vamos a llamar la superficie de Riemann, la que quiere equipo, el grupo fundamental ahí si es el generado por A1, B1, A2, B2, partido por una relación que es un conmutador de A y B y el conmutador de el otro y otro. Bueno, es una relación que es A1, B1 menos A1, B1 por la otra, bueno, etc. No importa ahora quién es ese grupo, el punto es que es un grupo. Ahora, en el caso del círculo, es el caso más simple, tengo un círculo, ¿cuántos caminos puedo poner que vayan y vuelvan hasta deformación? Pues solamente el número de vueltas que yo le puedo dar al círculo.
o números positivos o números negativos. Si yo doy n vueltas y le sumo m vueltas, da n más m. El grupo fundamental del círculo es Z. El grupo fundamental del círculo es Z. El grupo fundamental del grupo de matrices de SO3 es Z2, y eso, digamos, cuando todos ustedes vengan a hacer la maestría y el doctorado del CINDESTAP, que es la idea de este programa, que Jico les dé clase, se darán cuenta, porque Jico les hará hacer ejercicios, que CO3 es equivalente al espacio proyectivo real tridimensional, que es equivalente a tomar la esfera tridimensional y partir por los grupos antípodas, es decir, los elementos antípodas de la esfera los llaman el mismo del punto, eso les da otro espacio topológico. Este es el espacio RP3, que es homeomorfo a CO3, y que este viene a ser un espacio cubriente, como dijo hoy al principio de su conferencia Dimitri, y la fibra de estas cosas son dos puntos, es un grupo Z2, y como la esfera tridimensional no tiene grupo fundamental, implica que el grupo fundamental de SO3 es exactamente el grupo de las fibras, o sea, es Z2. Ahora está difícil de verlo, aunque el ejercicio aunque uno lo hace, pero nadie entiende cuando uno lo hace por primera vez, es el ejercicio de que cuando ustedes hacen dos vueltas a un objeto, se desenreda. Entonces voy a tratar. Entonces, este es el objeto. Entonces lo roto, ahí lo roté 180 grados y vuelvo y lo roto. Y noten que las dos rotaciones no son la misma, no es que me devolví. Una rotación la estoy haciendo... ¿Cómo fue que hice? Una rotación. Así. Entonces una rotación es por acá y la otra rotación es por acá. Entonces pueden hacerlo. Esas dos rotaciones, es decir, están dándole doble rotación al esfero. Y cuando lo roto 720 grados, esa doble rotación se enreda. Si yo solo roto 180 grados, 360 y queda enredado. Entonces, si vuelvo y lo roto, me desenredo. Esa doble rotación es el Z2 que está ahí. Entonces, que yo lo hago dos veces, se trivializa. Eso da cuenta del spin de las partículas. Spin up, spin down. La representación. Bueno, no importa. Por un grupo finito, esa aplicación tiene que ser trivial, porque cualquier aplicación de Z2 a Z es trivial. Tomen el generador aquí, que es 1, pero 2 veces 1 tiene que ser 0, por lo tanto, como aquí es un dominio de integridad, esto tiene que ser 0, por lo tanto 0. Por lo tanto, esa aplicación es trivial. Muy bien. Entonces, por un lado, por grupos fundamentales, la aplicación es trivial, pero me devuelvo a mi construcción. Aquí es donde voy a utilizar la equivarianza. La equivarianza, ¿se acuerdan? Que si yo roto y roto y roto llego a la identidad, pero puedo utilizar esa rotación. ¿A qué me refería yo con la rotación en la fibra? ¿Se acuerdan que yo podía pasar del vector U al vector U', del vector U' al vector U doble prima, nuevamente al vector U? Esa es la rotación de las regiones. En el lado izquierdo del círculo, en el lado derecho representa los perímetros. Pero efectivamente, cuando me fijo en esa rotación, lo que está diciendo es que el vector U, en este caso, ¿dónde lo puse? El vectorcito U iba aquí, luego se puede, digamos, dar una vuelta cualquiera, y aquí viene el vectorcito U', y luego da una verde, y luego viene el vectorcito U doble prima. Debido a la estructura de que tiene que tener la forma de que manda estas tres rotaciones en tres rotaciones, me obliga, si ustedes hacen las cuentas, cuando ustedes miran el grupo fundamental, aquí es Z, en el círculo ya también es Z, y tomo el generador que es una vuelta entera. Cuando ustedes se fijan que pasa con una vuelta entera aquí, y ustedes cuentan lo que sucede acá, les va a dar 3 veces la vuelta, porque consiste en estas vueltas que yo de aquí alrededor, más una entera, que es los pedacitos que suman de aquí a acá, de aquí a aquí, de aquí a acá. Por lo tanto, la aplicación, cuando la hago geométrica, manda al generador en un número que es un impar más 1. Y eso, en este caso, ustedes serían un múltiplo de 3 más 1, eso no es nunca 0, el lado de la derecha. Por lo tanto, llega una contradicción. En un lado me dio que la aplicación es 0, en el otro lado me dio que la aplicación no es 0. ¿Contradicción con qué? Me tengo que devolver con que había supuesto que no tocaba el 0. Entonces, conclusión, esta construcción que yo hice ahí, que es un subespacio, el espacio de particiones, cuando le tome la aplicación perímetro, se cruza con el 0. En algún momento se cruza con el 0. Entonces puedo hacer una partición entre regiones, salvo que yo les había dicho que esto salió en Advanced, no puede ser tan trivial, no puede ser esto así de trivial. Porque les dije algo mal. Si el punto SV que yo tomé está por fuera de la esfera, por fuera de la región, de la región convexa, como en este caso la región es la azul, si el punto B está fuera,
Efectivamente hay 3 rayitos que me lo parten en 3 regiones de la misma área, pero la región, digamos, externa, la amarilla, no es convexa. Entonces digamos que mi construcción está bien para vectorcitos B que están dentro de la región convexa. Si llega a ser el vectorcito B por fuera de la región convexa, ya la partición no es convexa. Efectivamente esto me dice que existe una partición de áreas iguales y perímetros iguales, pero hay una que no es convexa, por lo tanto no concluye nada. Y por eso es que el artículo tenía 85.000 casos y salió en Advances porque tenía que mirar qué hago con este caso específico. Muy bien, entonces, sin embargo, se está resuelto ese caso, pero ¿cómo pasamos al caso general? Entonces, el caso general se basa en una construcción muy bonita, digamos, de distribuciones óptimas. Y la pregunta primera consiste en ¿cómo hago para tomar un subespacio del espacio de particiones de áreas iguales que yo pueda controlar? Esa es la primera pregunta. ¿Cómo hago para construir particiones de áreas iguales de manera clara? Entonces la manera es usando algo que se llaman particiones de Voronoi. Es algo muy bonito, combinatórico, que consiste en lo siguiente. Yo tomo 4 puntos del espacio R2. Ahí están los 4 puntos. Y voy a hacer una partición asociada a esos 4 números. ¿Cómo lo hago? Voy a definir la región 2 asociada al punto 2 como todos los puntos que están más cerca de X2 a los otros 3. Es decir, los puntos que están en esta región son todos aquellos que están más cerca de X2 a los demás. Los puntos que están en la región X3 son todos los puntos que están más cerca de X3 que a los demás, etc. Las líneas de estas líneas rojas son exactamente los puntos que están equidistantes de X2 y X3. Esta línea son los equidistantes a X3 y X4, los equidistantes a X2 y X1, etc. Si ustedes hacen ese ejercicio, les queda una partición de R2. Ustedes botan puntos, hacen esto y les queda una partición muy bonita. ¿Qué es lo bonito de esto, digamos, en términos artísticos? Si lo pueden buscar ahí en internet, ¿qué aplicación? Yo puedo mover este punto continuamente y eso me cambia la partición, la forma. Y si ustedes le ponen colores, se ve re bonito, haciendo eso de manera continua y poniendo los puntos a moverse arbitrariamente, se ve una cosa muy bonita. Bien, entonces con esto hago una partición, me dan 4 puntos, me sale una partición. Lo malo es que esa partición, a priori, no me va a dar una partición de áreas iguales. Sencillamente me parte la región en 3, digamos. Pero esa partición a priori no es de áreas iguales. Pero si yo pudiera mover las rectas un poquito hacia los lados, digamos, si yo pudiera mover estas rectas así, estas rectas así, estas rectas así, puede que yo halle una partición específica de áreas iguales. Y para eso entonces se usa algo que se llaman los diagramas o las particiones de Voronoi con parámetros. ¿Qué quiere decir con parámetros? Que lo que hago es tomar la distancia del punto X, en este caso donde está el punto X es un punto cualquiera, la distancia de X a los puntos marcados, pero le sumo un parámetro para determinar la región número Y. Es decir, ¿cuáles son los puntos que están en la región Y décima? Son todos los X, tales que esta función o este número es el menor de todos para toda la región. Bien, noten que yo le puse parámetros a los resumí. Esos parámetros son tantos como N, el número de regiones. ¿Eso qué me permite? Aquí lo hice geométricamente. Mover uno de los RIs, en este caso mover R2, implica mover estas dos rectas hacia allá o moverlas para acá. Cuando el R2 es positivo, las rectas se mueven en esta dirección. Cuando el R2 es negativo, se mueven en esta dirección. Muy bien, eso me permite cambiar los tamaños de las regiones utilizando diagramas de Voronoi. Entonces la cuestión es la siguiente. Resulta que este teorema que está arriba es un teorema muy bonito que se puede mostrar con geometría diferencial y topología algebraica utilizando los grupos de homotopía o teoría de cosmología. Y me dice lo siguiente, que si yo tengo una región convexa como las que yo estoy teniendo ahí en R2, si yo lanzo n puntos arbitrarios, que no son iguales, ¿no? Existe un conjunto de los R's, que son los parámetros, de tal manera, y existe una única tupla, ¿no? Una única tupla, de tal manera que la partición tiene áreas iguales. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Les explico así como... Quiere decir, yo lanzo n puntos arbitrarios, existen una única tupla, tal que su diagrama de Voronoi asociado me da región de áreas iguales. Por lo tanto, ¿qué es lo que acabo yo de hacer? Lo que acabo yo de hacer es que para el conjunto de puntos diferentes, acabo de hallar una aplicación a áreas iguales. ¿Cómo? Denme n puntos diferentes, este es el espacio de n puntos diferentes. ¿Me dan n puntos diferentes? Yo con el teorema de arriba sé que existe una partición única que tiene áreas iguales y por lo tanto me da una aplicación aquí. ¿Qué ventaja tiene esto? Este espacio de aquí, el conjunto de tuplas, ¿dónde lo escribí?
el conjunto de n-tuplas de puntos distintos de R2, ya ahorita me van a contar ustedes cómo es ese espacio, tiene una aplicación acá, continua, y puedo componer estas dos y me sale una aplicación de aquí a un hiperplano. Pregunta a ustedes. Estudiemos el conjunto de n puntos en R2 disjuntos 2 a 2. ¿Listo? ¿Cuál es la dimensión de ese espacio? Muy difícil. Más fácil. 2 puntos. 2 puntos en R2. Diferentes. ¿Cuál es la dimensión del espacio de 2 puntos en R2 diferentes? R2. O sea, noten que 2 puntos en R2. ¿Cómo va a ser uno? 2 puntos arbitrarios en R2. Ok, comencemos a decir un punto arbitrario en R2. ¿Cuál es la dimensión de ese conjunto? Si yo escojo un punto arbitrario de R2, el espacio de opciones de un punto arbitrario en R2, ¿quién es? R2. Entonces, ahora yo escojo 2 puntos arbitrarios en R2 disjuntos. 4. Muy bien. Eso es, digamos, es 4 y solamente como que le estoy quitando un hiperplano un espacio de dimensión 2, es cuando los 2 puntos son iguales. Si yo escojo n puntos en Rn, la dimensión es 2n. Es sencillamente, no, tenés R2, cruz R2, cruz R2, cruz R2 n veces, y le quito donde se repiten. Pero lo que le quito, que se repiten, tiene dimensión menor que el espacio total, por lo tanto estoy quitando cosas de medida 0, si lo quieren ver. Me queda, es como R2n con huecos, con líneas ahí de huecos. Este es un espacio muy famoso, y Hico es el experto en el espacio. O sea, si queremos algún día saber algo de ese espacio, Hico se la sabe todas de ese espacio. Porque ese espacio, aunque parece tonto, porque lo que le estoy quitando es sencillamente los puntos donde no puede haber puntos repetidos, el hecho de que los puntos no son repetidos y son puntos en R2, o sea, son n puntos en Rn, me permite al grupo simétrico, ¿no? El grupo simétrico es el que mueve n cosas diferentes, actúa allí de manera libre, es decir, a nadie deja fijo porque no hay puntos repetidos. Como allí actúa de manera libre, y el grupo fundamental de este espacio es trivial, ¿cierto, Hico? Sí. No, ese no es trivial, claro, es el grupo de trenzas. Sí, estoy diciendo burrada. El grupo fundamental de este es, sí, claramente, claro, el grupo fundamental, miren la burrada que estoy diciendo. Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ustedes cogen R2, pónganlo aquí en el segundo piso, y cojan R2 y pónganlo en el primer piso, y cojan los n puntos y pónganlos en línea recta, y cojan los n puntos acá abajo y pónganlos en línea recta. No los pongan ahí arbitrarios, tráiganlos para que se vean que están como en línea recta, uno después del otro. ¿Qué quiere decir un camino en el espacio de puntos diferentes de esta configuración en sí misma? Sería un elemento del grupo fundamental. Pues imagínenselo de manera continua, como que pasan de estos puntos de arriba a los puntos de abajo. Estos se ven como trenzas. Digamos, ustedes comienzan en este punto y toman un camino donde, ¿qué quiere decir un camino? Cada plano donde lo intersecan es el punto en el tiempo t, y toman el tiempo t como el t la altura y va moviéndose en el espacio hasta su punto de abajo. El otro punto puede hacer lo mismo, pero se pueden entrelazar. Pueden hacer trenzas si quieren los puntos. Y por lo tanto un elemento ahí de ese grupo fundamental es una trenza. Y se pueden concatenar las trenzas. El grupo fundamental de eso se llama el grupo de trenzas, altamente relacionado con ciertas ecuaciones como la de Yang-Baxter. Bueno, es un espacio muy importante debido a que su grupo fundamental es el grupo de trenzas. Pero el punto es que además de ser el grupo de trenzas, en este caso, la acción, o sea, la aplicación que estoy pasando aquí acá, preserva mover los puntos, que es lo que les decía yo de la equivarianza. Es importantísimo que preserve la equivarianza, por lo tanto tengo una función que va de este espacio de puntos diferentes, que es una variedad diferenciable de dimensión 2n con grupo fundamental, el grupo de trenzas, pero este además no tiene grupos de homotopía superiores, ¿cierto? Este es un K1, ¿cierto? Entonces este es un espacio más topológicamente simple, no quiere que sea trivial porque el grupo es complicado, pero es simple porque no tiene grupos de homotopía superior.
a un espacio, que noten que este espacio es un hiperplano nada más. Muy bien, y queremos ver qué pasa aquí. Entonces, ya, muchachos, vamos a terminar. Ya es que la poco. Aquí viene la parte, digamos, más compleja en términos de topología algebraica. Entonces, lo que quiero ver es si esa aplicación, quiero ver si esta aplicación que está aquí cruza el 0. Quiero ver si esta aplicación cruza el 0. Si cruza el 0, terminé. Si no cruza el 0, también, porque digo, nunca no tuvo solución el problema. Entonces, miremos si esta aplicación cruza el 0. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a transportar, que es una cosa que se hace en topología algebraica. En vez de demostrar la existencia de una función con una propiedad específica, lo voy a volver la existencia de una sección de un fibrado que tenga una propiedad parecida. Entonces lo va a transformar en la existencia de una sección, porque ahí lo voy a estudiar con teoría de obstrucción, que si bien aquí Kiko y mis compañeros les enseñan teoría de obstrucción. Entonces la idea es muy simple y esta es la parte digamos más... La idea es simple, pero pues hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a definir un fibrado cuya fibra, en este caso va a ser un espacio vectorial real, que viene a ser este que tiene dimensión de n-1. Hacemos este producto simple y tomamos la proyección en la primera coordenada. Lo que queremos ver es si existe una aplicación de aquí a aquí, tal que pase por el 0, ¿no? Lo que podemos ver de esta manera. La aplicación de la izquierda a este punto es la identidad, pero la segunda es mi sección perímetro. Quiero ver si la sección perímetro se cruza con el 0. Esta es la aplicación. Entonces lo que voy a hacer es convertir esto en un fibrado. ¿Y qué es lo que hago? Noten que lo que hago es partir por el grupo simétrico. Aquí parto por el grupo simétrico y aquí parto por el grupo simétrico utilizando este producto acá. Esto es un poco ya más complejo, necesito un poco saber en teoría de fibrados vectoriales. El punto que me queda es que parto por el grupo simétrico, pero llamé esta letra así, parto por el grupo simétrico acá. Este espacio se llama el espacio de configuraciones de n puntos sin etiquetas. ¿Cómo se llama aquí en español eso? Grupo n puntos sin orden. Espacio de configuraciones no ordenados, configuraciones no ordenadas de puntos diferentes. Antes estaban ordenados, pero cuando parto por el grupo simétrico se desordenan. Ya no sé quién va primero y quién va después. Y lo que tengo, el problema se vuelve en saber, digamos, si la función perímetro se vuelve una sección. Entonces, la función perímetro se vuelve una sección y esa sección quiero ver si se cruza con el 0. Cruzarse con el 0 es equivalente a resolver el problema anterior. Entonces, lo que hago es transcribo el problema en ver si la sección tiene ceros o no tiene ceros. Y aquí va el dibujito con la aplicación más simple, digo. Entonces, que en el fondo quiero ver si una sección tiene ceros o no. Voy a hacer los fibrados reales más simples que se me pueden ocurrir, que son los siguientes. El círculo va a ser la base, lo que representa el espacio B que les dije antes de puntos diferentes no ordenados. La fibra aquí es los reales, que representan en el caso anterior el hiperplano de posibles perímetros. Aquí tengo los dos posibles fibrados reales sobre el círculo, solo hay hasta, digamos, isomorfismo 2. El 1 es el trivial, es sencillamente tomar R y multiplicarlo por el círculo, es decir, se ve de esta manera como un cilindro. Y el otro es la banda de Möbius, donde sencillamente yo tomo los reales, los volteo en este lado y los pego. ¿Se dieron cuenta? O sea, si yo doblo dos veces, 1 y 2, y vuelvo y lo pego, aunque pareciera que le di dos vueltas, si yo me salgo de R2, yo lo hago eso independientemente del espacio donde vivo, no me voy a dar cuenta que di dos vueltas. Yo solo me doy cuenta que di dos vueltas porque tengo un vector normal. Pero si yo no vivo esto, si no hago esto en ningún espacio de atrás, si yo le doy dos vueltas o cuatro vueltas o 6 vueltas, es lo mismo que darle ninguna vuelta. Entonces, básicamente solo hay dos. Esta banda de Möbius y el trivial. Una sección, noten, es esta cosita roja, es una aplicación que va de abajo hacia arriba y que escoge puntos en su respectiva fibra. Y noten que cualquier sección en este fibrado se puede subir de tal manera que no se cruce con la sección 0. Cualquier sección que usted, o subir o bajar. Sencillamente piensen que es un caucho en el cilindro y lo bajan y ya no se cruza con nadie. Sin embargo, si ustedes toman la banda de Möbius, toman como el cinturón de la banda de Möbius, lo que es el 0, digamos, que es lo que puse en negro, y toman cualquier sección, es decir, una aplicación que va de aquí a allá, que es lo que puse rojo, no importa cómo lo traten de hacer, por el teorema del valor intermedio, se va a cruzar con la sección 0. Esto, digamos, lo cataloga, digamos, lo que se llama la clase de Euler asociado al fibrado real. Si la clase de Euler es 0, es porque tiene una sección no nula en todo punto. Si la clase de Euler no es 0, es que cualquier sección se cruza con el 0. Entonces noten que si yo puedo calcular la clase de Euler del fibrado que tenía antes,
Si yo puedo calcular la clase de Euler de ese fibrado y esa clase de Euler me da diferente de 0, es un problema de topología algebraica, implica que cualquier aplicación cruza el 0, en particular la aplicación perímetro, y terminé el problema. Entonces, cuando ya estaba escrito de esta manera, en 2012 y 2013, varios grupos de personas en diferentes países, en Berlín unos, en la República Checa otros, pero al mismo tiempo en paralelo se pusieron a calcular explícitamente la clase de Euler de este fibrado. Y eso es un trabajo de topología algebraica, porque yo conozco el espacio, yo conozco el fibrado, yo conozco la acción, se triangula, se toma una descomposición CW, se toma los generadores y se calcula. O sea, eso sí, no hay forma de darle vueltas de no calcular. Y llegaron a una conclusión bastante interesante, que la coloco aquí, que es un poco rara, digamos, en su conclusión, que lo deja a uno como preocupado. Sin embargo, esa es la realidad. Dice lo siguiente: la clase de Euler del fibrado es 0 si y solo si n es potencia de primo. No, perdón, es no 0, perdón. Si y solo si la clase de Euler del fibrado es 0 si y solo si, bueno, el máximo común divisor de todas estas factoriales es 1, y lo que quiero decir es, el máximo común divisor de estas cosas es 1 únicamente cuando esto no es potencia de primo. Cuando n es potencia de primo, ustedes calculan el máximo común divisor de esto y es p. Pero si n no es potencia de primo y ustedes calculan todos esos números, se dan cuenta que el máximo común divisor es 1. Entonces la conclusión ahí es que es rara. La clase de Euler es diferente de 0 si n es potencia de primo. Y es un sí solo sí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Si n es potencia de primo, la aplicación perímetro tiene 0. Si n es potencia de primo, existe una partición de p a la k, o de n potencia de primo, de áreas iguales y perímetros iguales. Noten la voltereta que dimos para demostrar que sí tiene solución. Pero noten donde ya falla, digamos, esta aplicación. Me está diciendo que la aplicación, cuando n no es potencia de primo, la clase de Euler es 0. ¿Y eso qué implica que la clase de Euler es 0? Que cualquier sección se puede deformar en una que no cruce el 0. Sin embargo, la aplicación que tenemos nosotros es la aplicación perímetro. Nosotros no la vamos a deformar. Esa es la aplicación perímetro. Entonces lo que me está diciendo el teorema es, su aplicación perímetro, si n es 6, por ejemplo, es deformable en una que no se cruza con el 0. Pero es que yo no la quiero deformar. Yo quiero que sea esa. Entonces lo que me está diciendo este asunto es, la topología algebraica llegó hasta punto máximo de su solución, es decir, por cuestiones, digamos, de obstrucción, si es potencia de primo, se cruza, de malas. Pero si no es potencia de primo, no dice nada. No dice nada, porque lo que le dice, sí, usted la puede deformar en una que no se cruza. Pero es que esa no era la pregunta. Yo quiero saber si esta se cruza, ¿no? Como en el ejemplo anterior, digamos. En esto. Esta sección se cruza. Y me está diciendo, así, usted la puede deformar en una que no. Pero es que esa no era la pregunta. La pregunta era si esta se cruzaba. Entonces noten que ella no puedo utilizar métodos de topología algebraica porque ya no es hasta deformación la pregunta. Es explícitamente la solución a este problema. Y entonces me termino con la conclusión. El teorema actualmente, que es de 2013-2014, toda región convexa plana se puede partir en n regiones de igual área igual perímetro para n potencia de primo. Es decir, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 17. Bueno, ustedes ya saben, pero bueno. El punto es que para 6 no sabemos. Es raro, 6, es un número bajito, chiquito, 6. Caben las manos, 6. Pero para 6 la metodología no sirve. Y se aplicaron resultados altamente no triviales de topología algebraica y no se sabe qué va a pasar para 6. No he visto que nadie lo esté atacando de ninguna manera porque todas las herramientas que se estaban usando ya no sirven. La herramienta para 6 tienen que ser herramientas constructivas, es decir, denme la región y yo le digo si se puede o no se puede, porque va a depender de la región. Va a haber unas regiones que sí y unas regiones que no, a priori no sabemos. Entonces digamos que el problema para solucionar 6 va a ser mucho más difícil, porque si lo parto en 7, cualquier región. Pero si 6 puede ser, bueno, si usted me da esta región así, no puede. Pero si sí puede. Entonces, imagínense cómo uno puede distribuir como, a no ser que uno demuestre, no, para 6 también, así esta metodología, digamos, no se puede usar. Es un poco extraño,
Claramente puede que no, pero es un poco extraño que uno pueda 4 y que uno pueda 5, pero que no pueda 6, pero que sí pueda 7, pero que sí pueda 8, pero no puede 10. Rarísimo, ¿no? Porque si uno puede 9 y puede 11, ¿por qué no puede 10? Es como, pues, pártalo un poquito más o haga un proceso inductivo. Todas las ideas que les estoy diciendo, hacer un proceso inductivo, no funciona. Uno dice, bueno, si ya hizo n, haga n más 1, no sirve. El punto que les quiero decir es, esto tiene una pata y es que yo puedo tomar regiones convexas en el espacio n-dimensional, piensen en regiones convexas en R3, volúmenes, y el teorema se aplica igual. Se puede partir un volumen convexo en n volúmenes del mismo volumen y que tienen la misma área perimetral, área superficial, si n es potencia de primo, no se sabe de otra manera. El punto es que la existencia en 6 no se puede e implica que uno tiene que utilizar, como les digo, herramientas de geometría diferencial, o de análisis, o de aproximación computacional. ¿Quién sabe cómo? Uno podría decir, ¿y esto a quién le importa? ¿No? O sea, ¿quién le importa partir un área en 6 o no partirla en 6? Sin embargo, estos problemas que ustedes ven ahí, aunque son totalmente abstractos, están íntimamente relacionados con problemas de optimización. Hacer una partición justa es optimizar algo, es optimizar recursos. Es que ustedes quieren darle a ciertas personas los mismos recursos de esto y los mismos recursos de esto. La forma en que lo describen ahí que parece bobo, pero es la forma, digamos, que lo describen en el artículo que publicaron estos, es que ustedes quieren partir un pollo, sin hueso, pollo, de tal manera que a todos les da el mismo volumen de pollo, pero ese pollo se va a freír con una corteza crujiente, apanado. Entonces a todos les vamos a dar el mismo pollo y el mismo apanado. Entonces es el mismo volumen y la misma superficie de pollo. Puede usted partir el pollo en 25, no, no sé si sabemos, en 26, de tal manera que todos tengan el mismo pollo y el mismo apanado de pollo. Se llama en inglés el Spicy Chicken Theorem. Podría decir a potencias de primos en Kentucky. Sí. 13 se puede, pero 14, 50, 40, etcétera, tuvieron un desarrollo impresionante en todos esos años y digamos, hoy en día se usan los desarrollos de topología algebraica, digamos, que llamaron la atención, ya lo hicieron, los de ahora parecen un poco oscuros porque usan todo el aparataje anterior y cuando ven ustedes conferencias de topólogos algebraicos parece que están hablando como de una secta y no entienden nada que están diciendo, como la de Dimitri hoy, ¿no? Que no me oiga Dimitri, pero sí, entonces yo me ponía a pensar todo lo que hay que saber para entenderle a Dimitri. Es que es absurdo, él está hablando de todo en conjunto, está hablando de toda la topología algebraica que se ha construido, más la geometría algebraica detrás, más la teoría de representaciones, todo estaba ahí. Entonces claramente uno no entiende de qué está hablando ese señor, no poner Qs, Is, derivados. Mientras que hay otras áreas de matemáticas que ahora se están desarrollando que son llamativas. Por ejemplo, muy llamativo está ahora la topología estadística. ¿Cómo se llama? La topología aplicada a estadística. Sí, la de data analysis, topological data analysis, análisis de datos topológicos. Es una área nueva. Como es nueva, pues se pueden hacer cosas rápido porque está naciente, sin embargo requiere saber topología algebraica para poder decir algo diferente de vacío. Y lo mismo, hay otras áreas donde la topología es una ya como de las clásicas y parece, digamos, inaccesible. Lo que quiero decirles es que una buena escuela de topología algebraica está aquí. Es una escuela que no sé si les han hablado. Yo como soy externo les puedo hablar bien de la escuela de acá. Comenzó en su época por Lefschetz, el matemático que ustedes han oído hablar, el teorema del punto fijo de Lefschetz, de todo Lefschetz. Él estuvo aquí en México, ellos saben más la historia que yo. Al estar en México, en la UNAM, él reconoció talentos entre sus estudiantes y procuró que esos talentos hicieran sus doctorados en las mejores universidades de Estados Unidos con sus amigos, a veces con él mismo, y fueron yendo a Estados Unidos un gran número de matemáticos jóvenes mexicanos a hacer su doctorado en Estados Unidos, pero puestos en los sitios importantes por Lefschetz. ¿Quién fue el primero? Adem, ¿cierto? Adem, que fue uno de los fundadores aquí del Simvestab, Samuel Gittler, que recientemente falleció, Pepe Seade también fue puesto por él. Fue en Inglaterra, Alberto Verhofsky, que está en Cuernavaca, en la UNAM.
Bracho, tal. Bueno, digamos, debido a ese impulso que dio Lefschetz, ya estaban haciendo sus doctorados en los mejores sitios de Estados Unidos en topología algebraica, que era lo que estaba, digamos, en furor en la época. Cuando volvieron ellos aquí a México, pues hicieron una escuela que todavía se ve, digamos, aquí la ven ustedes, por eso Divinity habla de eso, porque es un rezago, digamos, de esa escuela. Y en la UNAM también ustedes la ven que, digamos, allá tomó ciertos caminos en la topología de puntos o en sistemas dinámicos, pero es el mismo origen, es el mismo origen. Y un buen sitio para estudiar todo lo relacionado a geometría o topología es aquí en el CIMSTAB. Y ustedes que están tal vez algún día escogiendo dónde hacer sus posgrados, el coordinador del posgrado es Miguel Alejandro Jicotencatl, él les puede informar todo el procedimiento de admisión. Si no lo saben, aquí hay becas que da el CONACYT, todos aquellos que son admitidos, ¿cierto, Kiko? Tienen aquí estudiantes con los que pueden hablar para ver cómo es la experiencia y pues los motivos para que vengan a estudiar aquí. Es un buen sitio. Muchas gracias por venir. Pregunta para Bernardo. Preguntas, muchachos. Señor. ¿Se han resuelto para casos particulares que no sean potencias de primo? Que yo sepa, para los casos bobos que yo puse ahí. No sé, digamos, seguramente los que trabajan en esto tal vez toman alguna región y lo resuelven y dicen, vamos bien, pero uno no puede, digamos, publicar una cosa de que lo resolví para esta región que yo pinto, ¿no? Porque queda como que sí, ¿no? Píntela y resuelva. Entonces digamos que uno no sabe. La respuesta es yo no sé, puede que alguien allá esté haciendo de manera aleatoria regiones y tratar de resolverlo, pero no nos va a decir hasta que tenga el resultado bien hecho. Pero digamos que ese sería un primer camino. Yo he pensado, hay dos caminos aquí. Uno es tratar de buscarlo de forma analítica, utilizando geometría diferencial, tratando de como buscarlo, utilizando funcionales, digamos, si ustedes vieron cálculo vectorial, donde uno saca el gradiente de una función y uno persigue el máximo de esa función siguiendo el flujo del gradiente. Esa es una opción acá. Esa es como la versión geométrico diferencial. Pero habría una como discretizada que sería hacer lo mismo computacionalmente y como poner a andar eso. O sea, cojo puntos arbitrarios, 5, y tengo un convexo ahí lineal, digamos, quiero partirlo en 7, yo que sé, en 6, y comienzo a buscarlo, pero note que la búsqueda no es fácil. Comienzo a buscar la región y hago un protocolo de minimización de algo y lo pongo a andar. El problema es que no queda claro que eso termine o que eso termine en algo, porque la región tiene huecos. Al tener huecos, cuando uno hace procesos limitantes, puede irse al hueco. Es decir, cuando uno toma el espacio de configuración de puntos, es un espacio que tiene huecos, un montón de huecos. Los puntos no se pueden juntar. Entonces, cuando los puntos no se pueden juntar, ¿cómo hago para hacer una ecuación diferencial que fluya por ahí? O pues me toca hacer algo que llaman la explosión, el blow up. Entonces me tocaría explotarlo. ¡Pum! Entonces, voy a un mundo, digamos, como de sistemas dinámicos. O sea, no sé cómo lo estarán haciendo. Tal vez la gente diga, esto es muy difícil y no vale la pena. Ya saldrá en una revista maluca por ahí, quién sabe. No sé. Sin embargo, solo creo que se podrá resolver de manera computacional inteligentemente, y eso entonces va al mundo de optimización, donde ya lo que uno sabe de geometría no es. Hay que irse al mundo de optimización, utilizar métodos de optimización no triviales de simplex o buscar el máximo con el simplex. Que ahí, digamos, nosotros no sabemos, pero puede que a ellos no les importe, porque los matemáticos que optimizan sí ganan mucha plata haciendo otras cosas. Optimizándole la plata a Coca-Cola o lo Es que miren, el problema este es similar al problema famoso de, digamos, de optimizar la siguiente pregunta que tiene su solución utilizando teoría de la medida. Ustedes tienen, el problema es el problema de la distribución de minas, o lo que ustedes tienen unas minas de carbón aquí. La versión simplificada, y ustedes tienen unas plantas térmicas, digamos, y ustedes tienen unos camioncitos que pueden transportar carbón de un lado al otro. Pero esta mina pues se va a acabar en algún momento, esta planta termoeléctrica solo recibe tanto carbón. ¿Cómo pone usted a los camiones a recoger carbón para irse a las plantas de manera óptima? Es lo mismo que el camión de Coca-Cola. ¿Cómo lo pongo a recorrer la Ciudad de México de manera que gaste menos gasolina? Es un problema no trivial, altamente no trivial de optimización de recursos. Es equivalente. Esto es un problema de optimización de recursos. Entonces hay metodologías para eso, pero yo las desconozco. Pero noten que esto es lo que hacen los de optimización. Pero le da más plata a trabajar para Coca-Cola. ¿Qué hacen esto? ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Muchachos, muchas gracias por venir entonces.